Buenas tardes a todos y bienvenidos a este acto que trata de conmemorar la festividad del Día del Libro, el nacimiento de Cervantes. Bueno, ahora dicen que es la noche de los libros, pero de momento vamos a aprovechar el día hasta que llegue la noche. Y hemos pensado tener una mesa redonda sobre el libro y la cultura de los años 70. Sin duda ninguna, el punto de partida de esta mesa redonda es la reciente publicación de un libro como este, que es La historia de la edición en España, 1939-1975, dirigido y en buena parte también escrito por el profesor Martín, catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad Complutense de Madrid. Bien, para ambientar mínimamente esta reflexión que vamos a empezar ahora mismo, quiero tomar las palabras del propio Jesús Martínez, hablando justamente de los años 70, donde dice que las distintas y heterogéneas respuestas de editores, autores, libreros y lectores acabaron desvelando las contradicciones de la dictadura y provocando los cimientos de un cambio cultural que trascendió los límites cronológicos del régimen. Los libros y las publicaciones de diversa índole estimularon la movilización de públicos lectores y una predisposición cultural que curtió lentamente a una sociedad sensible al cambio. Para hablar de esta situación hemos invitado a unos buenos amigos, expertos todos, expertos ellos, desde sus conocimientos o desde su propia experiencia personal, y creo que podrán aportarnos una visión muy cierta del comportamiento cultural de aquellos años. No podíamos desaprovechar la oportunidad, en primer lugar, de tener el extraordinario bagaje que ha acumulado en su investigación al hacer la historia de la edición en España, tanto por este tomo que acaba de publicarse como por el tomo anterior, el profesor Jesús Martínez Martín. Él nos va a ofrecer una visión general, una visión de conjunto del comportamiento cultural español, sobre todo de aquellos años, justamente de los años 70, y especialmente referido al comportamiento de la industria editorial. Está también en la mesa don Rafael Martínez Alés, editor, director gerente que fue de Cuadernos para el Diálogo, editorial que entonces vivió un papel protagonista a partir de su compromiso intelectual y de las reiteradas intervenciones del Estado en sus publicaciones. Rafael Martínez Alés dirigió también, después, Alianza Editorial y tuvo igualmente alguna responsabilidad en la Dirección General del Libro, en el INLE, en el Instituto Nacional del Libro. Creo que su experiencia puede ofrecernos una visión muy certera, sobre todo del sector editorial de aquel momento. Nos acompaña además en esta mesa don Javier Muñoz Soro, profesor de Historia del Pensamiento en la Universidad Complutense, del Pensamiento Social en la Universidad Complutense, experto en la historia intelectual y especialmente en la historia cultural del franquismo. Él es autor de un libro que tuvimos la fortuna de publicar en esta casa, que es Cuadernos para el Diálogo, 1963-1976, una historia cultural del franquismo. Creo que él puede hablar sobre todo de los intelectuales, de los autores, es decir, de la gente que escribía los libros, y si es posible de la universidad. Finalmente nos faltaría una pincelada sobre el papel de las librerías en los años 70. Puedo decir que invité a Jesús Ayuso, el inspirador y propietario de la librería Fuente Taja, bien conocida por todos, pero él justamente está fuera. Así que un servidor tomará su relevo recordando mi propia experiencia en la puesta en marcha de Marcial Pons, que justamente
crea o monta su librería o arranca su librería en el año 1970. Esta librería, porque Marcial Pons, como saben, ya venía funcionando desde el año 1949 a través de la librería jurídica. Primero en el Postigo de San Martín y después en la calle Bárbara de Braganza, número 8. Bueno, va a intervenir en primer lugar Javier Muñoz Soro, para que nos hable desde el punto de vista de los autores. Continuará Rafael Martínez Alés, ofreciendo su propia experiencia como editor. Yo apuntaré algunas reflexiones sobre las librerías de aquellos años y concluirá Jesús Martínez con su visión global del tema. Está previsto que podamos tener al final un pequeño coloquio, todo depende del tiempo que seamos capaces de administrar. Así que, sin más, Javier, tienes la palabra. Muchas gracias, Carlos, por tu presentación. Y la verdad, tengo que decir que la fortuna de publicar mi tesis, la fortuna fue mía de poder publicar la tesis con Marcial Pons, que es, como todos sabéis, una editorial de las más prestigiosas, de las 2 o 3 más prestigiosas de España para ensayos académicos de historia. Y desde entonces hemos seguido manteniendo una óptima relación y visitando este templo de los libros cuyo día hoy celebramos. Yo he preparado una síntesis sobre la evolución de los intelectuales en lo que sería el periodo final de lo que abarca el libro de historia de la edición. Es decir, los últimos años de la dictadura y los años de la transición a la democracia, los primeros años de la transición democrática, para ver algunos vectores de cambio que creo que pueden ser interesantes para un posterior debate. Espero que dejemos tiempo para poder luego abrir un turno de preguntas, de debate y que todos participemos en algunas cuestiones que yo voy a lanzar aquí en mi intervención y que quizás alguno cree que no está de acuerdo, que son más o menos polémicas, ¿no? Ahora está de moda otra vez el tema de los intelectuales y la política, ¿no? Después de unos años de hegemonía de los economistas y los gestores en la política, aparte de los abogados y los registradores, etcétera, que como sabemos siempre han sido un macizo histórico de la política española, parece que ahora hay un llamamiento, ¿no?, a los intelectuales o a algunos intelectuales para regenerar la política, ¿no? Aunque también es verdad que la categoría intelectual, la categoría de intelectual actualmente es bastante ambigua. La extensión de la educación superior, la multiplicación de las plataformas de producción de inteligencia, la multiplicación de los productos culturales, la invasión de lo audiovisual, de Internet, yo creo que ha democratizado tanto la categoría de intelectual que ahora casi habría que preguntarse quién no es intelectual, ¿no? Pero todos, no voy a entrar en más discusiones ontológicas sobre la categoría intelectual, porque yo creo que más o menos todos pensamos, o se nos vienen nombres a la cabeza cuando hablo de intelectuales y política. Que por cierto es un tema que siempre provoca pasiones, todavía hoy lo vemos por ejemplo, en tribunas o columnas de los periódicos del país, etcétera. Por ejemplo, ahora con este llamamiento a ciertos intelectuales a participar en la política, vuelven viejas pasiones sobre este tema que yo creo que tienen algo también de masoquista, ¿no? En los años de la transición, en los primeros años de la transición, había llamamientos sobre dónde están los intelectuales, ¿no? Y era curioso que había algunos que preguntaban dónde estaban los intelectuales y otros que decían que había demasiados intelectuales. Unos decían que no estaban y otros decían que estaban demasiado. Unos decían que se dejaban llevar por el dogmatismo y la pasión ideológica, ¿no?, casi como un residuo del pasado, y otros, sin embargo, decían que se habían vendido al poder y que se habían reconvertido a la socialdemocracia o al pragmatismo, ¿no?, más ramplón, ¿no? Es decir, hay juicios muy contradictorios cuando uno estudia la trayectoria de los intelectuales en esta fase de la que estoy hablando yo ahora, de los últimos años de la dictadura y primera de la transición. Estaba pensando en el extraterrestre de Eduardo Mendoza, ¿no?, de Gurb,
que se hubiera confundido bastante viendo estos juicios tan contradictorios y luego viendo que además que quienes los hacían eran los propios intelectuales, ¿no? Este curioso fenómeno, ¿no?, del antiintelectualismo de los propios intelectuales. Y esto además ocurría cuando los intelectuales conservaban todavía gran parte del prestigio ganado en los largos años de lucha contra la dictadura franquista. Lo que, por decirlo a la Bourdieu, que está muy de moda, había ese capital simbólico acumulado durante todos esos años de lucha antifranquista. Eran todavía una autoridad moral, una referencia socialmente aceptada, ¿no? Había habido polémicas, ¿no?, muy antiguas, desde los años 30, ¿no?, Julien Benda, por ejemplo, o luego las polémicas entre Sartre y Aron sobre el papel social y político de los intelectuales, pero todavía en España, de manera un poco se había conservado este vigor del intelectual como referencia. Pero los primeros años de la transición van a ver de manera acelerada este fenómeno que había ocurrido ya en gran parte de Europa, que es la parábola descendente de esta figura del intelectual como autoridad, como referencia ética, lo que se llamaba el intelectual universal, ¿no? Va a ser cada vez más sustituido. Se habló mucho entonces de la muerte del intelectual, etcétera, como se había hecho antes en Francia, ¿no? Esta crisis del intelectual como maître à penser, ¿no?, como referencia del espacio público de opinión, y su sustitución por los especialistas. Será cuando empiecen a aparecer los economistas, los sociólogos, los politólogos, los ecologistas y sobre todo los periodistas. Yo creo que serán los periodistas el nuevo paradigma de intelectual, además dentro de unas empresas mediáticas que cada vez serán más potentes, más autónomas, lo que Aranguren llamó el intelectual colectivo, pensando en un diario de éxito fulgurante aparecido en mayo de 1976, que fue El País. Yo creo que en esos, por resumir en tendencias muy amplias, de altos vuelos, pero que luego creo que pueden dar lugar a debate, si en el antifranquismo los intelectuales se habían debatido entre dos polos, el polo analítico y otro polo, llamémoslo, dialéctico, político, ¿no? Es lo que Tiano Galván llamó la dicotomía entre una razón analítica, la del estudio científico, sociológico, etcétera, de los fenómenos, y una razón dialéctica, la que venía del materialismo dialéctico, del marxismo. Yo creo que esos dos polos del antifranquismo se van reconvirtiendo en los últimos años de la dictadura y sobre todo en la transición en una nueva tensión, en un nuevo eje de tensión, que es el que enfrenta a la política y al periodismo. Evidentemente con una cantidad enorme de vasos comunicantes, porque muchos de los que eran periodistas en los últimos años de la dictadura van a ser políticos. Se cita siempre el caso de Cuadernos para el Diálogo, que proporcionó gran parte de la clase dirigente de esos años, lo mismo Cambio 16, etc. Es decir, que también serán años los de la transición de una profesionalización de la política, ¿no? El País, en ese sentido, fue una apuesta, a veces nos puede parecer, y se le ha acusado de elitismo, pero en realidad El País apostó por un periodismo mucho más de masas, quizás no popular no encaja, pero sí mucho más dirigido a un amplio público de lo que podían ser los antecedentes que entonces le venían a la mente a la gente, ¿no? Como El Sol, por decir, de Ortega y Gasset y Urgoiti, ¿no? Estos diarios liberales que iban dirigidos a un público minoritario y elitista. Ese creo que es el otro gran fenómeno de estos años de la transición respecto a los últimos años del franquismo, de los que habla el libro, ¿no? Es decir, por un lado, esta crisis del intelectual universal, del mandarín, por decirlo a la Gregorio Morán, y otra esta desideologización, es decir, las revistas, los periódicos tienden a ser menos ideológicos, a banalizar más sus contenidos y a ser más comerciales. Al mismo tiempo que creo que hay otro fenómeno convergente, que es que precisamente los medios que más habían sido controlados durante el franquismo,
como eran la televisión, con un canal durante muchos años, luego 2, la radio un poco menos, pero por supuesto también, y los diarios, los periódicos diarios, en la transición van a abrirse a un mayor pluralismo, van a ganar en prestigio intelectual y entonces van a absorber una serie de cometidos culturales que hasta entonces desempeñaban, y ahora voy a hablar de eso, revistas como Cuadernos para el Diálogo. Estoy pensando de la televisión de la época, por ejemplo, La Clave, ¿no?, de Balbín, por poner un hito de una televisión muy popular en muchas cosas, pero que bueno, que acapara también algunas funciones intelectuales. Este doble proceso de desideologización, comercialización y luego de incorporación de estos medios que habían estado hasta entonces sometidos a un control rigidísimo por la legislación franquista, creo que es lo que lleva a la crisis de algunas revistas iconos famosísimas del antifranquismo, como fueron Cuadernos para el Diálogo, Triunfo, Destino y muchas otras, que van a intentar adaptarse a este mercado muy cambiante en estos primeros años de la transición sin conseguirlo. Van a cambiar periodicidades, redacciones, etcétera, pero no lo van a conseguir. También es verdad que en los años de la transición surgieron muchas otras. A veces pensamos en esos años solo como desaparecieron más de 60 cabeceras de periódicos en esos años, incluida la cadena de prensa del movimiento, pero bueno, también surgieron muchas revistas, pero que por supuesto son ya muy distintas porque son mucho más específicas, van dirigidas hacia un público más concreto, con una difusión más marginal. Pensemos en las revistas, por ejemplo, del marxismo conjugado en sus diferentes variantes, ¿no? Desde Mientras Tanto, a Sistema, a Leviatán reeditado, a Zona Abierta, Taula de Canvi, Nous Horizons en Cataluña, etc. O pensemos en la revista Sócrates, ¿no?, en Ajo Blanco, en El Viejo Topo, en Estar, en Ozono, o la explosión de la prensa de humor, que también va a ser muy significativa con El Hermano Lobo, que es poco anterior, del año 71, o Por Favor, o, bueno, por poner aquí, visto que en esta casa apetece las revistas de historia, el boom de las revistas de historia, las que muchos empezamos nuestra vocación de historiadores, Tiempo de Historia, Historia 16, etc. Es decir, la unidad del antifranquismo, esa unidad de la cultura progresista, había entrado ya en crisis a principios de los años 70 y va a seguir en crisis a partir después del año 1975. No serán tanto ya divisiones generacionales, eso lo ha señalado bien Santos Juliá, que habían sido fundamentales en el franquismo, porque no había otros cauces, con lo cual estas cortes generacionales van a ser muy importantes, como sabemos todos. La generación del 36, pues, los intelectuales falangistas, Ridruejo, o Aranguren, o Tobar, o Lain Entrago, ¿no? La generación del medio siglo, pues García Calvo, Gustavo Bueno, etc. La generación del 56, los estudiantes que salen a la calle, Javier Pradera, Ramón Tamames, Mújica, etcétera, que salen a la calle en San Bernardo en el año 56, los jóvenes rebeldes del 68, los Sabateres, Vázquez Montalbán, Eugenio Trías, etcétera. Todos estos, en estos primeros años de la transición, van a coincidir en muchos manifiestos, que ha salido el espléndido libro de Santos Juliá, cartas colectivas y actos públicos políticos, y no va a haber entonces tanto esas cortes que habían sido tan importantes en el franquismo, ¿no?, durante el franquismo. Sí que va a haber en todos ellos, pues va a ser una crítica, en esto ahí se refleja otra vez esta cierta esquizofrenia del intelectual, ¿no?, porque todos ellos van a criticar estas nuevas dinámicas consumistas, estas leyes del mercado aplicadas a lo cultural, ¿no?, cuando la verdad es que ese mismo sistema era el que daba visibilidad y subsistencia alimenticia, por decirlo a la Buñuel, a estos mismos intelectuales, ¿no? Pero bueno, siempre ha habido cierta esquizofrenia de los propios intelectuales. Hay una ruptura que creo que es muy interesante, y lo podemos comentar luego si queréis, que es la que enfrenta, bueno, esto es una palabra así muy grande, la que creo que diferencia dos categorías o dos
campos o grupos de intelectuales, que son los que están más interesados por los resultados y los que están más interesados por las consecuencias del proceso que se abre en la transición. Es decir, creo que hay unos intelectuales que están más preocupados por el qué, por dónde llegamos, a dónde vamos, mejor dicho, por los objetivos, por llegar a una democracia parlamentaria, homologable a las europeas occidentales. Y la vía por la cual se accede a eso nos importa menos, ¿no? Hay muchísimos testimonios, estoy pensando en un artículo de Juan Luis Cebrián, etc., de lo que nos importa es el qué, aceptamos la monarquía, etc. Luego, sin embargo, va a haber otros intelectuales que están más preocupados por el cómo, más preocupados por el proceso, más preocupados por una pedagogía democrática y una moralización de la democracia. Yo de esto he pensado bastante ahora con los debates sobre la memoria histórica, cómo en parte han recobrado este interés por cómo se hizo el proceso frente al qué, ¿no? Se habló mucho en esa época de esa distinción que hacía Max Weber entre ética de la convicción y ética de la responsabilidad. Y hay artículos bastante hostiles de intelectuales afeando a otros intelectuales, ser todavía deudores de la identidad antifranquista, mantener todavía proyectos sociales utópicos, y sobre todo ponerse al poder y a la política, como decía Aranguren, que es un poco el que centraba esta hostilidad, a todo poder. El intelectual es el que tiene que saber decir siempre que no, decía Aranguren. Ya va a haber intelectuales, estoy pensando en Ignacio Sotelo, en Elías Díaz, en José Luis Avellán, que van a escribir contra estos intelectuales que no aceptan la ética de la responsabilidad. Vázquez Montalbán dijo en el año 80, escribió que el antifranquismo había dejado de ser una virtud, la virtud de la crítica resistencial, para convertirse en un vicio heredado del franquismo. De esto podemos hablar después. Estos dos, sea tanto los vamos a decir, más utópicos y rupturistas frente a los más pragmáticos, sí que la tenían con otro grupo intelectual muy minoritario, pero que querría nombrar aquí, que es la de los libertinos, ácratas, neonichianos, que representaba muy bien Fernando Savater, Eugenio Trías. Por ejemplo, cuando Savater sacó el manifiesto contra el todo y algunas declaraciones sobre que no iba a votar la Constitución del 78, etc., se atrajo críticas de muchos intelectuales que lo acusaron incluso de neofascismo y de hacer el juego a la reacción, etc. Creo que esto es un debate que a todos nos lleva a una palabra. Fue una época de invención de palabras, que no son los intelectuales en los medios fueron muy importantes. Acordaos del búnker, del consenso, de la ruptura pactada, hacer los conceptos había que encajarlos, y fue la palabra desencanto, pensando también en una famosa película, y también de una frase a la cual se le hizo poca justicia porque originariamente iba entre interrogantes, que es la de Vázquez Montalbán, de con Franco vivíamos mejor, ¿no? Fue un poco esos dos, esa hostilidad, ese enfrentamiento entre intelectuales, un poco se metaforizó en estos dos conceptos, en el concepto de desencanto y la categoría la frase de contra Franco vivíamos mejor. Luego llegó el 23F con el susto y el miedo en el cuerpo que puso a muchos, y yo creo que ahí hubo una especie de llamada al orden, y entonces hay un llamamiento de muchos intelectuales. Estoy pensando en Soletura, ¿no?, que dice tenemos que recrear un nuevo consenso como el que hizo posible la primera transición, y sobre todo lo que hubo, creo, fue una llamada a arrebato ante la perspectiva bastante segura de una victoria de la izquierda, una victoria electoral de la izquierda en octubre de 1982. No sé si os acordáis que justo la víspera de las elecciones del 82, El País publicó un manifiesto titulado Por el cambio cultural. El lema del PSOE era por el cambio cultural, donde pensaba también en el extraterrestre Gur,
si hubiera visto la lista de los firmantes y si hubiera, antes de aterrizar en este país, se hubiera informado algo sobre la historia contemporánea, también se habría quedado bastante sorprendido de una amplia nómina, con más de 300 nombres, de escritores, poetas, actores, actrices, cantautores, etcétera, pero que encabezaban Antonio Tobar, Aranguren, Joaquín Ruiz Jiménez, Pedro Laín Entralgo y luego Vicente Alexandre y atrás, Tierno Galván, etc. Pero este encuentro de intelectuales que venían del franquismo, que habían tenido procedencias tan distintas y que ahora se encontraban precisamente apoyando una alternativa de izquierda. Bueno, yo me corto aquí ya para dejar espacio a mis compañeros. Muchas gracias, Javier. Rafael, cuando quieras. En cierta ocasión tuve que hablar sobre Cervantes en la República Dominicana y comprobé antes de entrar en la sala que era rarísimo que estaba de los que gente que venía a escucharme, gente que hubiera leído el Quijote. Y yo entonces me enfrenté a la gente y les dije, bueno, supongo que, no sé por qué han venido ustedes aquí, porque si no han leído el Quijote, yo no los voy a echar de la sala, evidentemente. Pero lo que sí que es cierto es que a lo mejor la utilidad de esta conferencia es que a lo mejor ustedes aprovechan para leerlo esta vez, a partir de mi conferencia. Ahora, ¿qué pasa? Que hoy de pronto me encuentro con lo mismo. Este tocho de 900 páginas, no sé cuántos lo habéis leído. Yo lo he leído y no he sufrido leyéndolo, pero evidentemente lo que es cierto es que lo he tenido que leer. Y entonces lo que pasa es que yo voy a hablar sobre él, sobre el libro y sobre él, fundamentalmente. He leído esta extensa historia de la edición con inusitado interés. Tengo la impresión de que he estado esperando que un gran equipo se haya venido coordinando para facilitarnos la mejor descripción posible de nuestra actividad profesional y corporativa. Personalmente, lo primero que debo afirmar es la seguridad de que yo no hubiera sido capaz de hacerlo mejor. A pesar de los largos años dedicados al oficio, al que durante más de medio siglo, como editor, desde 1963, he podido vivir apasionadamente las vicisitudes de autores, editores, lectores, traductores, libreros, tipógrafos, encuadernadores, correctores, bibliotecarios, dibujantes, diseñadores gráficos y vendedores. Sin duda alguna, se podrían echar de menos algunos de los miles de temas que constituyen esta compleja industria que conocemos bajo la genérica denominación de edición en su más extensa acepción. Poco quedaría fuera de este estudio enciclopédico, cuya consulta le resultará sin duda apasionante. Esta historia ofrece una visión lúcida sobre las particularidades que presenta este oficio y los obstáculos que la edición tuvo que salvar en nuestro país. Las propuestas que el director de este equipo de investigación presenta en su introducción son muy ambiciosas, pero los resultados en absoluto nos han defraudado. He conocido el antecedente de esta historia que nos llevó hasta el año 36 y ocupó cerca de un siglo. Y el periodo que ahora nos ocupa se inicia en 1939. La primera observación que nos ocurre es la falta de enlace entre los dos años. Deja pues fuera el periodo de la Guerra Civil, que precisamente coincidió con el momento de notable importancia de la edición española, y en la que comienza el éxodo de intelectuales preferentemente republicanos que protagonizaron el nacimiento de la moderna edición latinoamericana, conocida como la edición trasterrada. Este es un amplio periodo que se estableció principalmente en México y en Argentina, y dieron como frutos el Fondo de Cultura Económica, Grijalbo, UTEA, Séneca, Ediapsa y las Libras Cristal en México, y Losada Sudamericana y MC en Argentina. Estos esfuerzos
impulsados por una amplia generación de exilados, protagonizaron paradójicamente con posterioridad el desarrollo de la industria editorial y edición española. En el ámbito de la lectura, toda mi generación se enriqueció con los títulos que procedían de estas editoriales. Un estudio de esta amplitud, con miles de particularidades y detalles de esta singular biografía colectiva, no podía eludir que se hubieran cometido algunos errores que personalmente juzgo inevitables, pero que nada desmerece la calidad del trabajo final, del resultado final. Al haber tantas referencias y tantos datos encuentro que se han cometido algunas injusticias y algunos desequilibrios. Cuando se ha vivido de cerca este largo proceso de la edición moderna, se echa en falta la mención de nombres e instituciones que jugaron un papel determinante en el desarrollo de muchos que la historia ha sepultado. Hay segundos niveles en las empresas y en las aventuras editoriales del siglo XX que merecían una presencia y un reconocimiento debidos. Quizá la metodología elegida desde el principio, basada en la consulta de documentos legales y archivos oficiales, ha conducido a este resultado. Habría faltado un trabajo de reivindicación de personajes cuyo concurso fue históricamente determinante. Junto a Amparo Soler, habría que citar a Federico Ibáñez. Junto a Francisco Pérez González, merecería la mención de Ambrosio Ochoa. Igualmente, junto a Ruiz Jiménez, obviamente sobrevalorado en el contexto de esta historia, merecería un lugar determinante en la persona de Pedro Altares, e incluso una pequeña mención de quien les habla hoy, Rafael Martínez Alés. No aparece citado yo en todo el libro. En Madrid, por ser un territorio que me ha resultado particularmente familiar, podríamos incluso mencionar terceros o cuartos niveles, como el caso de los hermanos Miguel y Juan Ramón Azaola. Quizá lo que falte sea que junto a la extensa documentación analizada han faltado las entrevistas personales que hubieran enriquecido los resultados, sobre todo porque se trata de información cada vez más difícil de recuperar, teniendo en cuenta que muchos de los personajes clave van desapareciendo. Algo parecido ocurre en Cataluña. El protagonismo reconocido en gentes sin duda importantes como Esther Tusquets o Beatriz de Moura está justificado, pero su trabajo no hubiera sido posible sin otros compañeros mencionables. El índice analítico es casi abrumador, pero adolece de un relativo desequilibrio. Junto a nombres que tienen un protagonismo singular, existen otros que remiten a una mención nominal. Hubiera podido diferenciarse mediante el uso de negritas aquellas menciones que condujeran al lector a mejorar su información. Los 3 capítulos referidos a la censura son probablemente los mejores de toda la obra, con aciertos precisos como la calificación de definición de la indefinición, con la arbitrariedad llevada a sus últimos extremos y con muy sinceros juicios sobre la personalidad de los censores, cercana a la incompetencia, intervenían los textos desde una perspectiva ideológica y política, incluso alteraban los títulos de las obras, generalmente en línea con la jurisprudencia del Tribunal de Orden Público. Desde la experiencia de una editorial muy perseguida por la censura en sus múltiples actuaciones, como fue Cuadernos para el Diálogo, se llegó a producir sorprendentes y hasta grotescos resultados. Aquí cito algunos ejemplos ridículos que tuvimos que vivir en cierta ocasión, cuando publicamos una obra de Jean-Paul Sartre. Nos obligaron a cambiar el título de La puta respetuosa por La respetuosa, sustituyendo la palabra puta por 4 puntos en lugar de las 4 letras que juzgaban impresentables. No 3, sino 4. En otro orden de cosas, cuando intentamos publicar El poder está en la calle, tuvimos que acudir al TOP, al Tribunal de Orden Público, y nos prohibieron su edición, no pudimos editarlo. Mediante una sentencia del Tribunal de Orden Público, uno de cuyos considerandos decía que, entre comillas, los acontecimientos del Mayo francés, aunque ocurridos en Francia, estaban en contra de los principios del movimiento nacional. Aunque esta historia de la edición española no analiza la dimensión cuantitativa de la edición en español del mercado latinoamericano, son sus capítulos 18 y 19, conviene señalar alguna singular paradoja cuya explicación no puede desprenderse del texto ni es consecuencia de razones suficientemente consistentes. Cuando empecé a editar, la producción de títulos en España, en la década de los 60,
no superaron los 5.000 por año, frente a una aproximada edición de Latinoamérica de 10.000 títulos, centrados en México y Argentina principalmente. Fue este un periodo de prosperidad industrial latinoamericana, durante el cual España fue deudora y dependiente de la edición exterior. Poco a poco, mientras que España se desarrolló una industria potente que ha llegado a producir más de 45.000 títulos por año, Latinoamérica se estancó e incluso llegó a descender. Este desequilibrio se dio no tanto a políticas españolas expansivas y casi imperialistas, como a errores cometidos por los propios editores latinoamericanos, que descuidaron la atención de la creación local y perdieron gran parte del mercado. Vargas Llosa, García Márquez, Julio Cortázar, entre otros, no fueron atendidos por sus editores y vinieron a enriquecer los catálogos españoles. Igualmente, la generación que había protagonizado el desembarco del exilio español no tuvo continuidad y, en cierto modo, pudieron regresar a España y trajeron su experiencia y enriquecieron la edición española. España, paralelamente, puso en marcha políticas muy favorables en el entorno fiscal, crediticio y de adquisición de materias primas, que no fue copiado por los países latinoamericanos. Paralelamente, la crisis económica hizo que frecuentemente muchos editores incumplían sus obligaciones económicas y perdían derechos internacionales que España pudo recuperar, sobre todo de autores que la censura española había prohibido, por ejemplo, Albert Camus. Y la reducida red de distribución en Latinoamérica hicieron que los editores ingleses, alemanes y norteamericanos prefiriesen contratar con España con garantía de una gran distribución para todo el área español, en lugar de hacerlo con cada país para su propio mercado local. Quedo deudor de tantos profesores y especialistas que han hecho un esfuerzo colectivo que tiene muy pocos antecedentes. Infinidad de carácter, de anécdotas, salpican en los 32 capítulos de un libro que nos hace viajar por 40 años de edición española, mostrando cómo se hizo visible una historia que no ha terminado y que se ha renovado durante los últimos años, con la gradual aparición de numerosos candidatos a protagonizar un nuevo relato. Gracias pues a la librería que nos acoge, aunque el nombre de Marcial Pons no figure entre la larga retahíla de personalidades. Gracias a todos ustedes por su paciencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Rafael. Es que no figura aquí Marcial Pons. Sí, en el índice sí figura, pero en la introducción también figura. De todas maneras, Marcial Pons se siente muy satisfecho de haber hecho el libro, al margen de que figure poco o mucho, porque creemos que es un libro que está dentro de lo que es nuestra aspiración profesional. Muy bien. Supongo que Jesús al final, que hará un recuento de todas las cosas que se van diciendo, intervendrá y te facilitará alguna explicación de todos esos paréntesis que has abierto y que son interesantes, ¿no? Bueno, mientras tanto yo voy a hablar un poco de la librería y sobre todo de esta librería, porque realmente es esta librería, la de la Plaza Conde Valle Suchil de Marcial Pons, la que, como decía antes, se pone en marcha en los años 70. Bien, para responder a esta cuestión, trataré de partir de lo concreto para llegar, si es posible, a conclusiones más generales. Y lo más concreto es que abrimos justamente en esos años, en el año 1970, partiendo como partíamos de una experiencia ya consolidada, con la librería de Marcial Pons en la calle de Bárbara de Braganza, una experiencia consolidada sobre todo como librería especializada. Y yo creo que nosotros, o sea, esta librería tomó el mismo camino de la especialización. Y fue precisamente una idea de Marcial Pons, de don Marcial, que esta nueva librería se especializara en humanidades y sobre todo en historia. Él era, yo creo que, una persona muy interesada en la historia local, en la historia regional y un perfecto conocedor de la historia aragonesa. Así que arrancamos la actividad comenzando en el año 1970 y tratamos de ir cogiendo un poco el ritmo que podía darnos el ambiente en el que nos estábamos moviendo, que era justamente de esos años. Nos dimos de alta en la agrupación del Comercio del Libro de Madrid.
como es bien conocido por todos, en esos tiempos, si queríamos desarrollar alguna actividad relacionada con el libro, con el mundo del libro, debíamos pertenecer al sindicato obligatorio, que en este caso era el Sindicato Vertical del Papel y Artes Gráficas. Y ahí estaban los editores, como estaban los distribuidores y estábamos los libreros. Los editores estaban como agrupación de ediciones de libros y los libreros, y creo que también los distribuidores, aparecíamos como agrupación del comercio del libro. Recuerdo que un día del año 1976 asistí a una asamblea a una asamblea provincial del comercio del libro de Madrid, a la que acudíamos más de 200 personas. Más de 200 personas asistiendo a una asamblea de librerías, me parece una exageración, vamos, me parecía una gran concurrencia, es decir, habría un gran interés o habría muchas inquietudes, ¿no? Y repaso la lista de los asistentes y descubro tantos y tantos nombres de empresas, librerías y distribuidoras conocidas, muchas de ellas desaparecidas también, ¿no? Yo creo que era probablemente la primera reunión gremial a la que asistí y fui comprobando en ese momento cómo mi nombre ya funcionaba, ya comenzaba a figurar en alguna de las comisiones que se proponían. Por supuesto que estábamos obligados a dar una vuelta completa a la vieja filosofía sindical, de la que dependíamos todavía. Necesitábamos nuevas estructuras gremiales y debíamos empezar por el principio, elaborar unos estatutos. Y mira por dónde salgo elegido para formar parte de la comisión estatutaria. Creo que se me olvida alguien, pero sí recuerdo que formábamos parte de esta comisión Jesús Ayuso, director de la librería Fuente Taja, Venancio González Álvarez, director de la librería León, una librería especializada en filosofía que estaba en la calle Gaztambide, que seguro que Rafael sí recuerda. Tú no, porque no, en aquel momento no estabas. Y nos reuníamos, bueno, realmente no existe ninguna de las dos librerías, ni la librería Fuente Taja ni la librería León, ¿no? Pero nos reuníamos en los sótanos de esta casa, aquí. Creo que nos reunimos con cierta frecuencia y fuimos adelantando un documento que después, en fin, se fue pasando por diferentes procesos de discusión y llegó a convertirse en los estatutos del gremio de libreros de Madrid. Por tanto, Madrid era entonces una ciudad preparada para acoger un buen número de librerías que surgieron empujadas por esas inquietudes culturales que afloraba ya en la sociedad. He realizado un recuento y he descubierto que entre 1970 y 1990 se crearon en Madrid, en la ciudad de Madrid, alrededor de 100 librerías nuevas. Seguro que os suenan los nombres de algunas de ellas. Librería Antonio Machado, Librería Argentina, Librería Viraneta, Librería Albrocense, Librería Cultart, ¿algunos recuerdan la Librería Cultart? ¿Dónde estaba? Librería El Buscón, Librería Cuatro Caminos, también cerrada, Librería Dickinson, Librería Hiperión, Librería Jarcha, Librería Miguel Hernández, Librería Miraguano, Librería Marcial Pons Humanidades, Librería Mujeres, Librería Naos, Librería para dos, Librería Pedagógica, Librería Polifemo, Librería Rafael Alberti, Librería Rumor, Librería La Tarántula, Librería Turner y otras. Una buena añada, entiendo yo, ¿no? A pesar de que, desafortunadamente, algunas ya no existen. Cada una de estas librerías que abrían desarrollaba su propia estrategia, pensando no solo en que podía atender lo que podía ser su zona de influencia geográfica, sino que en muchos casos yo creo que ya se significaban por características más específicas y van creando diferentes líneas de especialización. Y es lo mismo que nos está ocurriendo a nosotros, a esta librería. La aventura que acabamos de iniciar iba a encontrar algunos compañeros de viaje verdaderamente relevantes que ya tenían una estructura consolidada. Me refiero a las librerías que entonces eran para nosotros referentes por su implantación y por su profesionalidad y que de alguna forma representaban lo que podía ser el territorio de la competencia, ¿no? De la buena competencia.
Quiero citar en primer lugar la librería de don León Sánchez Cuesta. Don León estaba instalado en un pequeño local de la calle Serrano y desde allí creo que creó una librería muy acreditada en todo el mundo. Era proveedor de las principales bibliotecas universitarias, incluso de la Biblioteca del Congreso de Washington, y fue capaz de desarrollar una oferta bibliográfica y de servicios verdaderamente atractiva y de referencia. Sus archivos, su memoria personal y sus archivos mercantiles o profesionales están depositados en la residencia de estudiantes y han sido objeto de importantes investigaciones, entre ellos la última que ha hecho una obra importante que ha hecho una profesora de la Universidad Complutense, yo creo que discípula tuya, Ana Martínez Rus. Otra gran librera a quien tuve la oportunidad de conocer y tratar fue Gerda Missner. Missner alentó un modelo de librería más abierto, más universal. En su librería de la calle Ortega y Gasset se podían encontrar, yo creo, los sellos de las editoriales más importantes de todo el mundo y más prestigiosas. Para mí, Gerda Missner creó una auténtica librería internacional, imprescindible para los lectores más exigentes. Gerda Missner había sido el alma de la antigua librería Buchholz. No sé si... Bueno, claro, miro por la derecha y veo mucha gente que recuerda la antigua librería Buchholz en el Paseo de Recoletos. Hombre, Pepe, claro, por supuesto. Vosotros también. Yo creo que fue el alma de esa librería. En el momento que se marchó de ahí, esta librería, yo creo que cayó un poco y después se trasladó a la calle Martínez Campos, donde creo que, en fin, terminó su existencia. Manuel Arroyo fundó en 1970 la librería Turner, situada en la calle Génova, justamente donde ahora se encuentra la librería Pasajes. Fue capaz de reunir allí en sus tertulias a una serie de personas relacionadas con la política antifranquista, poetas, escritores y gentes de letras. Oficiaba de anfitrión con Pepe Esteban y no era difícil encontrarse en cualquiera de las reuniones, por ejemplo, con José Bergamín. 2 o 3 años más tarde, Manuel Arroyo puso en marcha la editorial que lleva el mismo nombre, la editorial Turner, que imprimió, desde mi punto de vista, un sentido formal y estético atractivo, muy atractivo, dentro de lo que eran las exigencias de mayor respeto editorial. Y como su preocupación por la editorial, pues a veces le alejaba bastante de lo que era la librería, yo creo que fue su hermano Alechu quien más destacó en el papel de buen librero. Bueno, otro capítulo. ¿Qué proveedores teníamos? ¿A quiénes comprábamos los libros? ¿Qué libros vendíamos? ¿Y quiénes eran nuestros clientes? Está claro que la demanda de contenidos, que estaba muy presente en aquella sociedad, iba empujando a una nueva generación de editores con proyectos modernos y mucho más comprometidos. Existe, desde mi punto de vista, un puñado de editoriales españolas que asumen perfectamente la oferta editorial de aquel momento, de aquellos años. Sin tiempo en esta ocasión para explicar las características de cada una, yo creo que me parece que están bastante bien explicadas en el libro, yo voy solamente a relacionarlas. En Barcelona surgen, desde mi punto de vista, 5 editoriales que cada una en su papel le corresponde y tiene un importante protagonismo. Yo diría que son Ariel, Ediciones 62, Península, 6 Barral, Destino y Anagrama. Continúa la editorial Planeta, continúa su actividad y además yo creo que desarrollando una importante actividad, pero creo que todavía en aquella época manteniendo los perfiles que de alguna forma le habían identificado con tiempos pasados. En Madrid podíamos empezar por Taurus y le siguen Siglo XXI, Cuadernos para el Diálogo, Alianza, Tecnos, Cátedra, y además se sigue manteniendo la vieja Espasa,
que en aquella época creo que ya luchaba por mantenerse independiente. Y como ha dicho Rafael, deberíamos referirnos aquí a distintas editoriales sudamericanas, pero yo quiero citar expresamente al Fondo de Cultura, que incluía en su catálogo cantidad de obras sobre el pensamiento, sobre la historia del pensamiento, muchas de ellas traducidas por exiliados españoles, exiliados de la República. Entre estos libros, como todos saben, estaba El Capital de Carlos Marx, en versión que había hecho Venceslao Roces. Y para recordar los libros que comprábamos y vendíamos en aquellos años 70, he acudido a los boletines bibliográficos que ya publicábamos entonces. Alguno de ellos, pues me he permitido traerlo. Eran estos boletines que publicaba entonces Marcial Pons, y los que fueran clientes en aquella época recordarán que lo recibían periódicamente cada 3 o 4 meses, ¿no? Tengo uno, bueno, yo creo que todos, que todavía incorpora arriba en la portada un sello del Ministerio de Información y Turismo que dice: cumplidos los requisitos del depósito previo a la difusión exigido por el artículo 12 de la vigente Ley de Prensa e Imprenta, 23 de octubre de 1973. Era un catálogo bibliográfico. Teníamos que depositarlo en el Ministerio de Información y Turismo para que se autorizara su difusión. Digo, para reafirmar más lo que proponía hace un momento Rafael Martínez Alés. Bueno, pero en aquellos momentos, en aquellos años 70, para comprobar que ya existía cierta inquietud, ya aparecen en estos catálogos libros de Althusser, por ejemplo, o de Castilla del Pino, o una biografía de Franz Mehring de Carlos Marx, o las obras de Lukács en traducción de Jacobo Muñoz, una edición que hizo Grijalbo. Y editoriales sudamericanas como Losada y como Monte Ávila ya traían libros como Los marxismos imaginarios, hablo del año 1971, de Sartre a Althusser, un libro escrito por Raymond Aron. Y bueno, no podemos olvidar el fenómeno editorial que representó el libro de Martha Hanecker, Los conceptos fundamentales del materialismo histórico, un catecismo universal para entender la cultura marxista, y que nos llegó de la mano de siglo XXI. Como esta librería de Prieto, Convulsiones en España, por ejemplo. Las obras de Manuel Azaña, las obras completas, y de Prieto, Convulsiones en España, en 3 tomos. Manuel, he dicho Miguel, lo siento, he dicho Manuel Azaña. Bueno, incluso llegaban libros de la editorial Losada, por ejemplo, que eran las obras de García Lorca, que también debíamos esconder, no podíamos exhibir. O sea que es curioso. ¿Quién compraba estos libros? ¿Quiénes eran nuestros clientes? Pues básicamente el mundo universitario. Y entonces no nos llegaban demasiados estudiantes, aunque creo que nos llegaban más estudiantes que ahora. Los estudiantes me parece que compraban más libros que los que compran ahora. Pero nosotros ensayábamos nuestra estrategia con los recién graduados, con la gente que acababa de terminar la historia, estaba pensando en hacer la tesis, e incluso algunos de ellos pensaban en hacer la oposición para mantenerse, para crearse, para quedarse en la universidad. A esta gente, a estos estudiantes, a estos profesores, muchos profesores no numerarios, entonces llamados penenes, como sabéis, nosotros les ofrecíamos nuestros servicios. Nuestros servicios eran la información bibliográfica y el servicio de cuenta de librería, es decir, un apoyo financiero para sus posibles compras, ¿no? Bueno, preparaban sus tesis doctorales, preparaban sus oposiciones y probablemente muchos de ellos después las ganaban. Y ganaban la oposición de profesor titular, profesor adjunto, que se llamaban entonces, y luego algunos de ellos pasaban a la siguiente fase, que era ser catedráticos. En fin, ese era nuestro ciclo de trabajo, ¿no? Era un mundo real que tocábamos con los dedos y que nos permitía trabajar de forma regular y sabiendo perfectamente cuáles eran nuestros objetivos.
y, en cierto modo, conociendo también nuestro futuro. Han pasado más de 40 años y, aunque no hemos perdido la ilusión, pero ese futuro, ahora, queridos amigos, me parece que está un poco más difuminado. Nada más. Muchas gracias y esperando que preguntéis después lo que consideréis oportuno. Así que, Jesús, ahora tú puntualiza, en fin, las cosas, los disparates que hayamos podido soltar. De disparates nada, siempre tengo tenemos la fortuna de compartir mesa siempre con expresiones sabias e inteligentes, y desde luego no para corregir, sino desde luego para construir un conocimiento que es muy complejo y además es muy plural. Bueno, yo quiero además agradecer esta invitación que Marcial Pons nos hace para convocarnos aquí en un día del libro, en el que hay múltiples actos pues por todo Madrid, y sobre todo para que, bueno, volquemos este día del libro en la preocupación por el libro de la lectura, en un momento de cronología importante como la de la España de los años 70. Yo decía en la presentación del libro en la Biblioteca Nacional que la referencia de Marcial Pons, primero como librero, luego como editor, cuando él de manera muy modesta se planteaba esos primeros pasos de una especialización de libros de historia, casi también haciendo algún tipo de vocación personal, Marcial Pons no era una librería de historia, Marcial Pons casi era el lugar de confluencia, casi una especie de peregrinaje obligado para todos aquellos que se querían curtir, hablo de los años 70, bueno, pues en el ámbito historiográfico, de tal manera que no es que fuera un lugar de referencia, sino casi era una obligación para hacerlo, casi como una dimensión puramente formativa, en ese ciclo al que ha aludido. Y yo decía que en la presentación del libro de la Biblioteca Nacional, yo le planteaba a Carlos Pascual, el conjunto de Marcial Pons, librero, ediciones de historia, el agradecimiento pues sobre todo por creer en lo que hacen. Y creer en lo que hacen significa la firme convicción de que tienen un horizonte y unas expectativas de la misión del librero y del editor, que hace descansar en este difícil equilibrio entre editor librero comercial y editor librero intelectual, esa misión cultural, a la hora de intentar buscar los equilibrios legítimos en cada una de estas piezas. Pero como planteamos en la historia de la edición, este es un debate muy antiguo, tan antiguo como la lógica de la creación del editor, pero en los años 50 es verdad que se fueron perfilando esta especie de pugna, este abordaje entre dónde hacer descansar en este difícil equilibrio de la balanza, si la edición comercial, la cultural, o la edición intelectual cultural o la edición comercial. Y es verdad que en la etapa en la que estamos tratando, y eso me permite por tanto abordar uno de los objetivos que nos ha convocado hoy aquí, es que es verdad que había ese empuje, esa certeza de que el editor y el librero tenían puestas sus objetivos fundamentales sin descuidar los económicos, en que tenía una misión cultural de divulgación, de socialización de la cultura en el más amplio sentido del término. Claro, hoy los tiempos desde luego han cambiado, y desde luego en términos genéricos, sobre todo a partir de la transición editorial, esa categoría que yo me he permitido adoptar historiográficamente, sobre todo a partir de los 70, pero sobre todo de los 80, primero con una dimensión política en los 70, pero fundamentalmente económica de los 80, y luego este largo periplo de naturaleza cultural. Es verdad que en los últimos tiempos la creación de grandes grupos editoriales, fagocitando sellos de calidad, esa lucha por los editores que precisamente en los últimos compases de la dictadura se definieron como editores independientes, reclamando esas señas autónomas de la capacidad de decisión. Yo creo que en los últimos tiempos lo que ha ido desapareciendo es, y en la actualidad, la clase media editorial. Es decir, ha habido casi una especie de bipolaridad entre los grandes grupos que piensan en edición de números y sobre todo en criterios contables, en jefes de almacén y elementos fundamentalmente con criterios comerciales, aunque no necesariamente únicos, claro está, y luego el editor independiente que está tratando de luchar y abrir por mantener pues esas piezas que hunden en la propia misión, en la creencia firme de lo que los libreros y los editores hacen. Bueno, pues ya recuperando un poco, no tanto por volver al punto central de lo que nos ha convocado aquí, que era el autor intelectual, los editores, los libreros, y quizá hacer una reflexión general más en los términos del debate que explicativos del libro, casi con la intervención de Rafael Martínez Alés, muy generosa respecto al libro,
casi me obliga un poco a decir que me voy a tener que leer casi el libro, en el sentido de que, bueno, si lo he leído casi me va a provocar que el libro me lo lea yo. Bueno, yo quisiera también, en estas generosas palabras, es verdad que hay una serie de situaciones recurrentes y yo creo que esto merece algún tipo de explicación sin que yo quiera volcar que el centro de interés sea necesariamente el libro ahora, porque tenemos que plantearnos muchas dimensiones del libro y la lectura en los años 70. Pero es verdad que hay una dimensión de cronología, que ya fue apuntada por Manuel Rodríguez Rivero en El País, en la presentación del libro de la Biblioteca Nacional, y es muy pensada. Esto es un fruto pensado de muchos años, de un proyecto efectivamente muy ambicioso, y claro que hay ahí una dimensión de cronología en el que no quisiera que se adjudicara el olvido, o quizá la falta de rigor precisamente de los historiadores, que son los que primero además hacen descansar, que es la cronología la que permite explicar en su tiempo histórico todo este conjunto de dimensiones. El volumen anterior proyecta en uno de los capítulos pues los libros y la lectura, al menos en la España de la República. Esa es una de las dimensiones. Yo de hecho he publicado algunos trabajos del libro y la lectura durante la Guerra Civil. Y es verdad que hay de manera recurrente muchas de las piezas que van a la ley de imprenta de 1938, en estado de guerra, y es verdad que se hacen muchas disquisiciones en el ámbito de la Guerra Civil. Pero hay una cuestión aquí fundamentalmente documental, no solamente por la mutilación y la contextualización de la guerra en 1936, cuando empieza realmente la anomalía de la historia de España, sino también en una dimensión metodológica que nos ha preocupado, me ha preocupado mucho. Esto no quiere decir que la olvidemos, y yo creo que está pendiente, y está pendiente una historia de la edición durante la Guerra Civil, con una documentación, bueno, localizada, existente, yo la conozco hace mucho tiempo, en Salamanca, pero necesitamos tener una dedicación metodológica y documental que nos permita abordar con un grado de solvencia y no incorporarlo necesariamente ni antes ni después, sino creo que tiene unas dimensiones para gozar de autonomía historiográfica, no solamente por la guerra, sino por el despliegue en el ámbito editorial que se produce durante el transcurso del enfrentamiento militar. Bueno, yo lo que quería también decir a Rafael Martínez Ares, que efectivamente cuando un libro es tan ambicioso y tiene 1000 páginas y tiene miles, un índice onomástico de miles de personas y de miles de editoriales, cuanto más información hay, más falta. Esto casi está en la propia médula del propio conocimiento científico. Y yo quería plantear que no es fruto del olvido de nadie, ni siquiera consciente o inconsciente, sino es la penalización o los sacrificios del método historiográfico. ¿En qué sentido? Que efectivamente pues hay cerca de 2000 empresas. Nuestra inquietud no era retratar las grandes, sino aquellas que se quedaron por el camino, las pequeñas, las independientes, casi 1946 empresas editoriales. Claro, plantear todas las dimensiones y trasladarnos a la segunda línea no solamente no hubiera sido inabordable, sino que ahora, si hay un cierto distanciamiento para abordar un libro de 1000 páginas, pues desde luego hubiera sido despejada cualquier posibilidad de uno de 4 o de 5000. Una mención muy expresa. ¿Por qué decía del método? Porque claro, las fuentes documentales tenían que ver sobre todo con una importantísima masa documental de miles y miles y miles de documentos que hoy todavía no se han visto ni se pueden ver, y que son los archivos del INLE. Archivos del INLE que yo conocí ya hace pues, unos 15 años y ha habido que tener pues, permisos y sobre todo abordar y organizar lo que yo pedí, que eran el registro de empresas editoriales. Con lo cual, el volumen de información es tan espectacular, con todo el volumen generado por el Instituto Nacional del Libro, que son habitaciones enteras que se están trasladando al Archivo General de la Administración de Alcalá de Henares. ¿Qué hemos visto? ¿Qué he visto yo? Pues fundamentalmente los registros de 2000 empresas editoriales. ¿Cuál es la dimensión? No quisiera tampoco volcar toda la intervención en cuestiones puramente documentales, pero sí una de las razones de la ley de 1966 de Manuel Fraga Iribarne. Esa ley tenía su sentido, aunque equívocamente se la ha adjudicado de tolerancia, de apertura, con esta especie de terminología que cuando el partido ha terminado se narra sabiendo los resultados y todo se explica en claves de una posible apertura. La ley de 1966 fue un proceso de modernización de la censura entendida, no en clave de tolerancia, sino en unas mayores dosis de control, por una censura que desde el año 38 ya no podía taponar la lógica con la que había abordado el libro de la lectura. Y claro, ¿dónde fue? No a censurar el libro, el producto final, solo, sino fue a plantear la propia médula de producción. Los editores y los libreros, con ese sello que antes nos exhibía Carlos de Marcial Pons. Todos los editores tenían que pasar por el registro. ¿Y esto qué significaba? Que tenían que aportar todo tipo de información que pasaba. ¿Quiénes eran los fundadores de la empresa?
qué capital aportaban, las escrituras de constitución de sociedades, todos los cambios que se produjeran, las inversiones, los programas editoriales, los informes policiales. Es decir, tenemos una documentación riquísima de las tripas de todas las empresas. Los nombres, pues claro, los nombres, ¿quiénes han aparecido? Pues efectivamente todos los que la documentación nos podía aportar, que en el caso de Cuadernos para el Diálogo, en la transversalidad que nos permite abordar en tantos capítulos, las editoriales aparecen en la lógica de la que fueron entendidos, es decir, Edicusa aparece en varias partes del libro. Pero efectivamente en la de Edicusa, claro, yo conocía a 400 accionistas. Claro, poner el nombre de 400 accionistas, pues la verdad hubiera sido interminable. Solamente que hemos puesto por los fundadores, Ruy Jiménez, Francisco Sintes, José María Riaza, Antonio Menchaca, Mariano Aguilar, pero sí hemos incluido a Pedro Altares en la página 326. Claro, nosotros podemos aportar ahora Anastasio Ochoa. Pedro Altares sí está referido. Ambrosio Ochoa, sí, perdón. Azaola también, ha citado, también está citado en el libro. Y desde luego, Marcial Pons. No porque tuviéramos que citar a Marcial Pons, sino que hay un capítulo, porque además hice yo, sobre la difusión comercial y social del libro, donde en la página 620 se habla Marcial Pons en librería jurídica, Marcial Pons, ediciones de historia, en la página 620. Por lo tanto, no es una cuestión de olvido, sino solamente por la dimensión que nos permitía abordar la cuestión documental. Siguiente cuestión. Claro que es fundamental la memoria viva, las entrevistas. Lo que ocurre es que, claro, esto fue una situación muy pensada, en el sentido en el que nosotros nos permitía abordar con la documentación escrita pues todas las piezas o todas las preguntas que nosotros le hacíamos a la historia de la edición. Se había publicado el libro de Xavier Moret, que era nutrido con una dimensión puramente no historiográfica, sino periodística, descriptiva, con entrevistas. Las entrevistas es una cuestión de método. ¿Qué ocurre? Que pueden ser complementarias. Si hubieran sido, pues desde luego, enriquecedoras. Lo que pasa es que construir una historia de edición a partir de las entrevistas nos hubiera mutilado muchas de las posibilidades de método. Yo, de hecho, le comentaba antes a Rafael Martínez Alés que no solamente tenía interés, sino que entrevistas nos hicieron ninguna para seguir un poco la lógica del método y sobre todo la extensión. De hecho, la única que hubo fue la de Valerio Bozal, un compañero de la Facultad de Geografía e Historia, catedrático de Historia del Arte, porque yo tenía que resolver un importante problema, que era la dimensión de Ciencia Nueva, Grupo Comunicación, Alberto Corazón, donde esta situación no nos la podían explicar las fuentes documentales. Luego él me explicó que, claro, era Alberto Corazón porque habían disfrazado el origen de la editorial en un comercio que tenía su padre en la calle de Toledo, pero que luego en la práctica le habían denominado Comunicación, en fin. Esto sí que podía resolvernos la cuestión. De hecho, ni siquiera entrevisté a Javier Abasolo, con el que guardo una estrecha relación personal, le sigo viendo y hemos hablado de este libro antes y después, y en fin, me ha contado experiencias personales, pero tampoco planteé el sentido de hacerle una entrevista específica, pero hubiera enriquecido indudablemente, claro que sí. Y hacer una segunda línea, pues hubiera sido, pues desde luego, bastante más complejo. Bueno, esta situación, de todas las situaciones que se han planteado aquí, yo quisiera abordarlo de la siguiente manera. Libros, lectura, intelectuales, editores, libreros en los años 70, la transición. A mí me gustaría discernir o plantear esa dimensión que los historiadores, el sentido historiográfico, nos permiten intentar soldar cada una de las piezas. Primero, para plantear los márgenes en lo que entendemos años 70 y entendemos por transición. Esto forma parte ya en sí mismo de un profundo debate. Transición en una dimensión política. Claro, yo muchas veces esto pues forma parte de un debate pues muy extenso, muy complejo y muy actual. Pero claro, cuando nos planteamos la idea de la transición medida en esas dimensiones políticas, en esa cronología, yo dudo mucho de que podamos situar esa situación antes, no de 1975, sino a lo mejor 1976 o 77. Es decir, no podemos extrapolar una categoría de una transición, y mucho menos en el ámbito editorial, perfectamente dibujada, calculada, con líneas maestras que exactamente desembocan de manera coherente y lógica en la articulación de un proceso democrático. Este es el primer punto fundamental. Pero cuando yo hablo de transición cultural, independientemente de los debates de la lógica política, de los intelectuales, de los editores, de los libreros, a mí lo que sí me gustaría plantear es el siguiente punto de partida. Y por tanto invoco las frases con las que ha iniciado Carlos Pascual pues esta mesa redonda.
Y es que, más allá de las sistematizaciones ideológicas, de los horizontes políticos, muy diversos, amplios, contradictorios, la propia dictadura, más que verlo solamente en una dimensión de combate sistemático, político, de todos los editores y todos los libreros contra la dictadura, a mí sí me gustaría también incorporar la propia debilidad, la propia contradicción de la dictadura misma. Por eso sitúo ahí de la importancia del libro, de los libreros y los editores. Para empezar, porque los editores y los libreros, y tratamos de diversificarlo con esta dimensión, no lo podemos entender todo en claves políticas, ideológicas y de combate por la dictadura. Claro que hubo editores al servicio del Estado totalitario, no solamente con adhesión, sino pues, aquellos horizontes en los primeros tiempos de la dictadura que se planteaban que el libro tenía que estar al servicio del Estado totalitario. Y es verdad que a finales de los 60, principios de los 70, vemos editoriales independientes, editoriales militantes, la disidencia, con unos horizontes evidentes. Pero el conjunto de los editores, muchas veces digo, esa gran clase media editorial, no dedicado necesariamente al ensayo o a la literatura, lo que tenían como objetivo fundamental, aunque no único, era vender. Y claro, la censura les entorpecía la situación. Incluso reclamaban que tenía que haber censura, pero que la censura dependiera de los editores y no de los canales, de esos canales sistemáticos y de proyección de la censura. Siguiente paso, claro, la censura tuvo un problema. La dictadura de Franco tuvo además otro problema, que no está en la relación con los libros, sino en la naturaleza misma del régimen, y por eso me refiero a la expresión que ha utilizado Rafael Martínez Alés, que yo he valorado en el primer capítulo, y yo le llamo muchas veces que es la definición de la indefinición. Estamos acostumbrados a plantearlo como un combate de ida y vuelta, con unos procesos perfectamente dibujados desde arriba, y no es que los autores tuvieran un importantísimo grado de autonomía, que censuraban o que no censuraban, descansaban más en dimensiones morales que políticas, pero muchas veces estos libros de literatura revolucionaria, que hemos aludido aquí, o las obras en francés, no les preocupan mucho, y no les preocupan además los libros que son muy extensos, les preocupa sobre todo la divulgación, no el contenido doctrinal de los libros, porque esos son para él a las élites y no lo leen más que a las élites. Eso a la dictadura no le preocupa mucho, pero no era un fruto calculado y coherente. Pues como la dictadura misma, la definición de la indefinición. Los editores y los libreros quedaron abandonados a su suerte, buscando cualquier tipo de gateras, de rescoldos, de por dónde vender o cómo atacar la dictadura, independientemente de los objetivos que tuvieran. De tal manera que, claro, la dictadura se encuentra con un problema. Promociona el libro, la ley del año 46 comercial. Esto, claro, esto para los editores fue fundamental. Los intelectuales orgánicos al servicio del Estado totalitario planteaban, cuidado que la edición comercial, esto se va a escapar de las manos. Esto Ernesto Jiménez Caballero lo planteaba en el 46. Y cuando en el año 63 la dictadura le incorpora como industria prioritaria del primer plan de desarrollo, esto representa el gran boom del sector editorial. Fueron los créditos prioritarios, el proteccionismo al cobijo del Estado, estar en los planes de desarrollo significa el gran empuje del sector editorial. La contradicción, pero claro, esto hay que controlarlo. La ley Fraga de 1966 entra en esa dimensión. ¿Y qué ocurre? Que los editores y los libreros pues no sabían a qué atenerse. ¿Dónde estaban los criterios de censura? ¿Qué publicar? ¿Qué no publicar? ¿Qué editar? ¿Qué difundir? No había categorías expresas en esa dirección. Por lo tanto, claro, esto no se puede taponar a finales de los 60, a principios de los 70. Y cuando habla de la gran contradicción, no es porque hubiera un conjunto social que sistemáticamente leyera libros doctrinales y tuviera muy claro cuáles eran los objetivos políticos de sustitución de la dictadura. En realidad, el conjunto social estamos hablando de una situación de orfandad de la cultura política. Es decir, si algo planteó la dictadura, no fue el encuadramiento ideológico, sino la desactivación de la política. El sistema es mucho más perverso. La desactivación de la política misma, de tal manera que era la orfandad política. Entonces, ¿qué había horizontes en cultura política? No digo de los intelectuales, de los militantes, del público universitario, sino del conjunto social. Claro, el conjunto social pues, sabe lo que no quiere, pero no sabe exactamente en términos de sistematización ideológica a la altura del 75. Pero los libros le han abierto esa dimensión que tienen que ver no con los circuitos intelectuales de difusión, sino con los 700.000 ejemplares de la colección RTV de Salvat y de Salvat en colaboración además con Alianza, los clubs de lectura, el círculo de lectores, en las colecciones populares, todo tipo de publicaciones que empiezan a abordar en una situación de unas expectativas sociales sensibles al cambio. Es decir,
la apertura, el libro no es identificación de signos, sino el libro lo que está es abriendo sensibilidades, formas de pensar, horizontes de futuro, sentido crítico, y por tanto a la altura del año 75 lo que ha permitido a los editores y los libreros y el conjunto social es tener pues una cantera de una sociedad sensible al cambio, y sobre todo porque ha llegado, y esta es la otra gran contradicción cultural, en esta época, y esto no lo provoca la dictadura, esto forma parte de una aventura intelectual a muy largo plazo que hunde sus raíces en el siglo XIX, de que el libro es un bien, es decir, es necesario, es un proceso fundamental, integral en la formación del individuo, lo que en la época se decía para generar hombres de provecho. Es decir, el libro es algo insustituible desde todos los puntos de vista que se contemplen, pero el libro por su propia naturaleza lo que genera es sentido crítico, genera horizontes de futuro. Por eso es ese sentido cultural en el que yo hablaba de una transición que casi es previa desde estas dimensiones, mucho más que la política de los años segunda mitad de los 70, que la económica de los grandes grupos de los años 80. Y decíamos entonces que el peregrinaje y todo este catálogo que nos ha ofrecido además Carlos Pascual de los libros, y todo, sobre todo desde el punto de vista historiográfico, pues siglo XXI, Alianza Editorial, y de toda esta situación a mí lo que más me llamó la atención, y con ello iré terminando, de cómo demostrar las contradicciones de la dictadura, en que podemos apelar, bueno, pues a Ciencia Nueva, Cuadernos para el Diálogo, siglo XXI, Alianza Editorial, es decir, una larguísima lista de editoriales. Hubo una especialmente, no porque tuviera mayor importancia que otras, sino porque fue la que demostró de manera más palpable las contradicciones de la dictadura. Yo creo que en la presentación del libro en la Biblioteca Nacional tuve ocasión de citarlo, que fue la editorial Cero, que luego distribuyó los libros de CIS. Claro, ¿cuál era el problema de la ley del año 66 de Fraga? El depósito previo, los permisos, qué publicar y qué no publicar. Y resulta que la editorial Cero, que tenía además, bueno, pues la sabiduría de Ignacio Cardenal Abaitua, casi lo digo siempre mal, y que luego llegó a ser, bueno, pues llegó a tener responsabilidades en el ámbito del libro, en Taurus, y luego además en la dirección general. Es decir, yo creo que estuvo algunos años también en la etapa democrática, pero en realidad quienes pedían los permisos eran la familia Ibarra y Oriol, es decir, Carmen Oriol y Pedro Ibarra, que eran, bueno, de las familias más significadas del norte, y en su boda era la sobrina del ministro de Justicia, y a su boda habían ido los entonces príncipes de España, y claro, pues presentaran planes editoriales. Y cómo decirles que no, y esto se ve en la documentación en que Carlos Robert Piquer pues no sabe qué hacer, y les dan permiso y les dan el registro, algo que nunca le dieron a Ciencia Nueva, y algo que le quitaron a Estela, pero se la dan a Cero Cis, y Cero Cis tiene un catálogo de esa pequeña editorial, y esto era la difusión, lo peligroso para la dictadura, que eran libros muy pequeños, muy baratos, muy sencillos, donde estaban Trabajo, Asalariado y Capital de Marx, la Huelga General del 17, es decir, todo el catálogo de literatura revolucionaria, porque claro, es decir, había, bueno, el catálogo era impresionante. Cuando se decía, no, es que Asar, bueno, lo había traducido, lo trajo Losada Publica allí, pero es que Aguilar lo está traduciendo, creo que era de Alfonso Sastre, estaba traducido Aguilar en 1970, pero estos libros, para la dictadura muy peligrosos, pero se encuentran con esta gran contradicción. ¿Y cómo lo resolvían? Y así está la cuestión donde quiero llegar, que esto no formaba parte de un Estado totalitario que definía la censura y establecía los márgenes precisos, sino que como todo quedaba en la perversidad abandonada a su suerte, pues claro, ¿dónde se discutía todo esto? La definición de la indefinición, en los despachos. En los despachos, las idas, las venidas, y esta especie de discrecionalidad, y claro, pues Pedro Ibarra, que luego fue profesor de ciencia política en la Universidad del País Vasco, pues ahí va Carlos Robert Piquer y se metaba como el barón de Güell a ver que le autorizaran los libros. Se los autorizaban, negociaban, pero los libros de Cero, y luego difundiendo CIS, estaban en la calle. Yo, de hecho, por experiencia personal, yo he manejado esos libros, los hemos leído todos. Y ya bueno, pues amenazaron con acabar con el número de registro, pero 3 años después, cuando ya había publicado todo. Bueno, esto no quiero elevarlo a la categoría de la anécdota, sino expresar el conjunto de las contradicciones de la dictadura misma, de una población muy sensible al cambio, donde la dictadura, con esa situación difícilmente taponable de que promociona el libro, claro promociona el libro de la lectura, claro que lo promocionó, lo que pasa es que quería plantear los márgenes, pero esos márgenes, por la propia naturaleza del régimen y por las propias dimensiones sociales que empujaron la España de los años 60 y principios de los años 70, se encontró
pues en un problema y en un callejón sin salida, desvelando unas contradicciones que en el año 75, claro, cuando uno se pregunta ¿por qué la dictadura duró tanto? La gran cuestión ahora, ¿por qué duró tan poco respecto a lo que duró? Es decir, ¿por qué cayó después de la muerte del dictador en tan poco tiempo en comparación a lo que había durado? Y esto, ahora, y es la última observación, y podemos discutir el tema de los intelectuales, y es verdad, y además todo lo que nos ha planteado Javier Muñoz Soro, es decir, la idea del intelectual, inicialmente, sobre todo cuando estaba hablando ese retrato del eco crítico, guía de la multitud, recogiendo el origen de esa dimensión intelectual como guía de las masas, es lo que yo he visto con Ortega Espotorno, el hijo de Ortega, en alianza, cuando confluyen con Jaime Salinas y Javier Pradera, esa triple confluencia que hace única la situación, esa es la idea. Y el origen del país viene de Ortega Espotorno, no de Polanco. Es decir, Polanco lleva una lógica editorial completamente distinta. Lo que pasa es que, después de haberse creado Prisa, Polanco y Pérez González abordan la situación, pero quien ha empujado esa situación del país ha sido, a primeros de los años 70, pues esa idea de los intelectuales, que podríamos llamar como eco crítico y guía de la multitud. Por eso quería plantear que a la altura de 1975, esa situación sensible al cambio ya no dependió solo de ofertas sistemáticas, ideológicas y políticas, sino de un conjunto social que había abierto sus propias posibilidades de cambio y sobre todo que había empezado a pensar en claves de futuro. Esa es un poco mi interpretación del periodo. Bueno, disculpa por... No sé si todavía hay interés en hacer alguna pregunta. Si no, nos vamos a tomar un refresco o un vino, que seguro que lo tenemos preparado abajo. Pero vamos, si alguien quiere preguntar algo, yo creo que lo podemos... Quería preguntar, ¿estoy en lo cierto o no? Creo que lo citas, que había ganado mucho dinero, pero ¿el libro más vendido en el franquismo es Gironella, los cipreses creen? Sí, vamos a ver. No sé por qué yo siempre he pensado que sí, pero nunca he visto ningún dato. No, vamos a ver, no hemos hecho, sinceramente en el libro no está la contabilidad del conjunto de ediciones. Ya. Como citas que había ganado mucho dinero. Sí, bueno, lo que pasa es que claro, como hubo tantas ediciones, lo que citamos de Gironella ocurre lo mismo, el tema tabú de la guerra civil. Pero fue un libro que se vendió extraordinariamente. No hemos contabilizado el número de ediciones. La idea de la reconciliación. Claro. Y no tanto por la idea de la reconciliación, y aprovechando la pregunta de Javier, yo sé, por ejemplo, recuerdo los 745.000 ejemplares de la tía Tula de Unamuno, por ejemplo. Eso sí tenemos la referencia, que era una cifra impensable para Miguel de Unamuno. No hemos contabilizado las múltiples ediciones que tuvo Los cipreses creen en Dios. Pero esto es otra de las situaciones. Si en un futuro tuviéramos que hacer dentro de 200 años, si no hiciéramos pues con rigor metodológico la situación, si vemos el tipo de libros que se iban publicando por José Manuel Lara de Planeta, a lo mejor lo hubiéramos elevado pues al elemento más disidente durante la dictadura. Porque claro, publicar un libro de la guerra civil de Gironella, yo ni siquiera en los términos de la reconciliación ni nada, Gironella se paseó por todos los editores a ver quién le publicaba aquello, y era un libro tabú. ¿Pero qué hacía José Manuel Lara? Y además, bueno, luego el premio Planeta, pues un disidente comunista. José Manuel Lara, claro, publicaba posiblemente lo que quería, lo que no lo autorizaban a nadie. ¿Y por qué? Porque entendió muy bien esas relaciones personales, clientelares, al abrigo de los centros de poder, de cómo había que negociar qué se publicaba y qué no se publicaba. Entonces dijo, los cipreses creen en Dios. El dato lo hemos sacado de las propias, de algunas manifestaciones, creo que proceden de las memorias de Delibes, donde dice que bueno, pues que se ha hecho millonario con el libro, pero no tengo la cifra real de todas las ediciones de los cipreses creen en Dios. La gran cuestión era el primero, porque además luego el círculo de lectores lo adopta, y de hecho hay un momento en un pasaje del libro, no cuantificamos, pero el libro más vendido a finales de los años 60, cuando el círculo de lectores lo difunde, fue Los cipreses creen en Dios. Es decir, te puedo asegurar que fue el libro más vendido, lo que no sé es cuánto. Me gustaba la poesía de García Lorca. Luego los más vendidos de la transición eran de otros falangistas, curiosamente, ¿no? El Vizcaíno Casas. Vizcaíno Casas. Bueno, pues si no hay más preguntas, entonces nada, muchísimas gracias por la atención. Creo que hemos pasado un rato muy agradable y si os parece y si os gusta, nos tomamos ahora una copita.